voy a hablar de un tema que espero que se entienda. Y también a lo mejor es un tema que hay que prestar un poquito más de atención que de lo normal, porque hay algunas reflexiones que pueden ser un poco, a lo mejor si no se está atento, difíciles de llegar a entender lo que quiero decir. Antes de entrar en el tema propiamente dicho, voy a hablar de que en esta época estamos viviendo la actualidad en una época que yo llamo del buenismo, y eso nos lleva a muchos aspectos de la vida a dejarnos llevar por ella. Y quiero hacer una reflexión que nadie entienda como una reflexión política, pero sí creo que es necesario para entender a dónde a veces nos lleva el buenismo de las cosas. El buenismo es aquellos que consideran que todo está bien, y que hay que hacer todas las cosas porque es lo que tenemos que hacer. Y el ejemplo que quería poner es, por ejemplo, el tema de la inmigración. Hoy, si yo pregunto en esta mañana a la iglesia, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí, nos oponemos a que no vengan inmigrantes de otros países en pateras como están viniendo, de malas formas como están viniendo? Estoy seguro que todo el mundo diría, no, hay que dejar de entrar a todo el mundo que quiera entrar aquí en Europa, en el mundo occidental, porque aparte la gente tiene derecho a mejorar en su calidad y en su condición de vida. Y aparte nosotros se une que somos cristianos, y si somos cristianos, qué mayor motivo para que tener las puertas abiertas para todo el que entre. Está bien, este pensamiento está bien, pero yo digo, una vez que la gente entra, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con la gente? Porque los recursos de una nación son recursos limitados, ¿verdad? Hay algunos que están sufriendo en sus propias carnes el tema de la sanidad. Antes aquí en España no había listas de esperas. Antes aquí en España los medicamentos eran gratis para todos a través de la Seguridad Social. Y sin embargo ahora vemos que las listas de esperas aumentan, que si pueden en vez de hacerte 2 pruebas te hacen una, que si pueden no recetarte una cosa no te la recetan, que si vas tienes que pagar al respecto. Entonces decimos, vale, que entre todo el mundo, perfecto, que entre todo el mundo. ¿Y luego qué hacemos con ellos? ¿Hacemos como hacen los políticos? ¿Les tiramos en la calle? ¿Les tiramos en la calle? ¿Como si fueran cosas? ¿Como si no tuvieran su dignidad como personas? ¿Como si no tuvieran derecho a comer, a una casa, a un trabajo? Porque eso es lo que está pasando. Queda precioso y muy bonito que entre todo el mundo y después a la calle. Eso sí, luego claro, la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, y hay gente que tiene que robar porque tiene que comer, ocupan casas porque tiene que vivir en un techo. Entonces, ¿dónde nos lleva todo este buenismo? Nos lleva a que resulta que efectivamente trasladamos a unas personas de unos países en unas condiciones que se supone que son peores que las nuestras, para vivir en unas condiciones malas, peores incluso como cosas. Nosotros en Tahor vemos cómo ha aumentado el número de personas que tienen que recibir ayudas porque están tiradas. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Está bien, tenemos que ayudar, y de hecho como cristianos y en Tahor así nos lo planteamos. Nosotros no entramos en temas políticos, si unos son de un sitio y otros son de otros sitios. Había habido personas que me han dicho, hombre, que solamente tendrías que atender a los españoles. No, nosotros atendemos a todos porque están en estado de necesidad, pero no querríamos que la gente estuviera en estado de necesidad, o no querríamos que hubiera tanta gente en estado de necesidad. Nosotros no cuestionamos las cosas, pero sí vemos las consecuencias de unas políticas buenistas de que todo el mundo tiene cabida. Y no todo el mundo tiene cabida porque los recursos son recursos limitados. ¿Vale? ¿Se entiende este tema? Porque ahora quiero pasar al siguiente tema. Y es que este tema del buenismo también lo llevamos al mundo de la fe cristiana. Y a veces hay cristianos que transmitimos o que transmiten a las personas el mensaje de que lo importante es que sean buenas. Eso es lo más importante para ser salvos, para ir al cielo, que sean buenas. Es independiente de que sean cristianas o no sean cristianas, de que creen en Dios
o que no crean en Dios. Porque, como dice San Juan de la Cruz, al final de la vida se nos examinará del amor. ¿Vale? Está bien, todo este tipo de cosas. Pero eso es reducir todo lo que es al buenismo. Yo quiero que todo el mundo sea salvo, no yo, el propio Cristo, Dios. Yo quiero que todos seáis salvos. ¿Pero a costa de qué? A costa de algo, ¿no? A costa de hacer algo, no de hacer algo. Creer en algo y tomar decisiones con respecto a lo que uno está creyendo. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, algunos dicen, bueno, lo importante es el amor. Bueno, y si uno no ha sido demasiado bueno, si no ha tenido buenas obras, si no ha hecho buenas cosas, como la misericordia de Dios es casi infinita, pues al final Dios también perdonará a todos esos pequeños actos de maldad y dará un aprobado por mayoría. Como pasa hoy en los colegios. Hoy en los colegios, yo tengo una hermana que es maestra, la dice que tiene que aprobar a todos. Y que dice que tiene que ser, y ella dice, no, yo no voy a aprobar a todos. Y cuando no apruebas a todos, tienes que justificar por qué no está aprobando a todos. Porque mire, tiene un 1. Porque no viene a clase, porque no hace cosas. Es que estamos en un mundo que todo el mundo quiere cosas, que buenismo. No hay que conflictuar, no hay que tener problemas, tenemos que agradar a la gente, decir lo que quieren oír. Y ya está. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Una sociedad de quién? De gente inculta, de gente que no sabe. Nada más que hay que ver los programas en televisión culturales, de preguntas, para darnos cuenta a qué nivel están muchos de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, de conocimientos al respecto. Y como digo, este pensamiento del buenismo está haciendo mucho daño, pues está dando falsas esperanzas, estoy hablando desde el punto de vista de la fe, a muchas personas que piensan que al final hagan lo que hagan, Dios les va a perdonar y van a ir al cielo. Personas que por ello no se cuestiona buscar a Dios y mucho menos vivir conforme a las normas de Dios. Yo pediría que en esta mañana cada uno de nosotros nos examinásemos y veamos hasta qué punto estamos induciendo a muchas personas a que no busquen a Dios con esta política del buenismo, de que lo importante es ser buena, a que crean que solo son salvos por el simple hecho de ser buenos. Y espero que estas personas que transmiten un mensaje que nada tiene que ver con la Biblia, se responsabilicen de aquellos que por su mensaje que no es bíblico vayan a ir al infierno. Así de clarita las cosas. Nosotros no podemos decir a la gente que lo importante es ser bueno, porque nosotros no hemos hecho este libro, ni hemos hecho las normas que aparecen en este libro. Eso sí, claro que sí, que se espera que los cristianos seamos buenos. Claro que se espera que los cristianos sean buenos. Pero eso es una cosa, otra cosa es decirle, tú da lo mismo, seas lo que seas, creas en lo que creas, que tú, con tal de ser bueno, vas a ir al cielo. El problema a veces está en que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos en ella porque está inspirada desde el primer libro de Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Y decimos que ella es nuestra materia de guía en pensamiento, en fe, en acciones. Pero a la hora de la verdad, resulta que nosotros ponemos nuestros pensamientos y deseos por encima de los pensamientos de Dios y por encima de los deseos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces decimos, pero ¿cómo Dios va a mandar al infierno a personas buenas? A personas que nosotros queremos, a nuestros padres, a nuestras madres, a gente que queremos muchísimo, pero que sus vidas no han sido conforme a los patrones de la Biblia. ¿Qué pasa? Dice, entonces, claro, si Dios es tan bueno, ¿cómo estas personas que han sido tan buenas para nosotros les va a mandar al infierno? Esto no cuadra con Dios. ¿No cuadra con Dios? ¿O no cuadra con el pensamiento que nosotros tenemos de cómo es Dios o de qué es lo que Dios quiere o cómo Dios ha dicho que quiere que hagamos las cosas? ¿Se entiende? ¿Creemos que la Biblia enseña que los hombres deben de creer? ¿Deben de arrepentirse de sus pecados? ¿Deben de bautizarse por inmersión? Y siempre que utilizo la palabra bautismo, añado el adjetivo inmersión. ¿Por qué?
Porque muchas veces entendemos o pensamos que todos aquellos que están bautizados, de la forma que hayan querido bautizarles, han hecho el bautismo bíblico, y no es eso. Hay gente que venimos del mundo católico que fuimos bautizados no en base a nuestra fe, sino en base a la fe de nuestros padres. Y además nos lo hicieron por el rito bíblico, que es la inmersión. Entonces llega un momento que quiere decir, no, a mí me bautizaron y yo ahora quiero bautizarme y me bautizo. Y entonces es cuando tomo mi decisión de bautizarme y de hacerlo con el significado precioso que tiene el bautismo por la inmersión. Entonces, como digo, la Biblia enseña todo este tipo de cosas. Y decimos, sí, es verdad, la Biblia enseña eso. Pero ¿y qué pasa con todas esas personas que se declaran creyentes en Cristo y que no han sido bautizadas? Son personas buenas, son personas honestas, son personas sinceras. ¿Cómo es posible que estas personas no vayan a ser salvas? Es más, a veces estas personas son incluso practicantes. Creen en Cristo, no han bautizado, pero incluso practican y viven la fe. ¿Cómo estas personas pueden ir realmente al infierno? Pero es más, hay otro tipo de personas, aparte de estas que no son cristianas, que creen en Cristo, pero que no han sido bautizadas, incluso practicantes. Hay otro tipo de personas que también son buenas, honestas y sinceras, y han llegado a la conclusión de que no pueden creer en Dios. ¿Por qué? Porque su razón no les permite creer en Él, y por ello se declaran ateos o agnósticos, pero son personas buenas, son muy buenas. A veces, como dicen algunos, mejores que algunos cristianos. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo es posible que estas personas tampoco vayan a ir al cielo por el hecho de que sean ateas o agnósticos, porque su razón no les da más de sí? Pero es que todavía hay más. ¿Qué pasa con aquellas personas que creen en que Dios existe, pero no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios, como los judíos o los musulmanes, porque ellos creen que existe Dios? Alá, Jehová, llamemos lo que queramos. Hay muchos de ellos que también, todo este tipo de personas, son buenas, son honestas y son sinceras. Pero estos también se van a perder. Son gente buena. Creen en un Dios. No es el Dios de la Biblia nuestro, no es el Dios cristiano, pero creen en un Dios. Para responder a todos estos interrogantes, debemos comenzar preguntándonos qué es lo que enseña la Biblia al respecto, ya que la única manera que tenemos de conocer cuál es la voluntad de Dios a este respecto es la Biblia, ¿verdad? Amén. Porque si no, cerramos y nos vamos. Si cada uno saca de su bolsillo su librito, saca sus ideas, sus apuntes, nos vamos. Porque aquí estamos gente que decimos que somos cristianos y que creemos en Cristo, y que seguimos las enseñanzas de la Biblia. Ahora, claro está, es que a lo mejor algunos de los cristianos ya no creen en la Biblia, porque hay gente que son cristianas y que no creen que ese sea el libro inspirado. Es un libro histórico, algo más que nos da a conocer una historia de un hombre bueno, un maestro, un rabí, pero esto de inspirado no tiene nada que ver. Y hay cristianos que defienden estas tesis, que defienden esas ideas. Preguntemos, por tanto, a la Biblia qué es lo que ella dice a este respecto. Es decir, ¿puede uno salvarse sin realmente tener la fe que pide la Biblia para la salvación? Creer, arrepentirse, bautizarse por inmersión, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, alguien que no tiene fe no va a agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, si no hay fe, por mucho que nosotros queramos, aquí Dios dice que es imposible agradarle a Él. Por lo tanto, no se puede ser ateo, agnóstico y salvarse. La respuesta está clara en este texto. Si no tienes fe, no te vas a salvar. No vas a ir al cielo. No vengamos con milonga, no vengámosles con cuentos, porque les estamos poniendo en una situación de perdición. Tranquilo. Lo importante es tu corazón, lo importante es tu sinceridad. Tranquilo. No, tranquilo no. Tranquilo no. Porque nosotros no debemos decir algo que no es verdad, conforme a lo que nosotros creemos. En segundo lugar, preguntemos a la Biblia lo que ella dice acerca de aquellas personas que son sinceras, buenas y honestas, pero que no son cristianas.
buena, sincera, honesta. ¿Puede salvarse sin tener fe en Jesucristo? Según Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Podéis ser todo lo bueno que queráis, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriráis. Y en Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Amén. Esto no lo dice Jesús Lázaro, esto lo dice la Biblia. Y lo siento, eso lo dice la Biblia. No hay otro nombre, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma. Por más que nos guste o no apreciemos a personas no cristianas, si aceptamos lo que la Biblia dice, no podemos creer ni decirles que se salvarán si siguen sin convertirse a Cristo. No podemos decirle otra cosa, y lo volveré a repetir después, es lo que Dios haga en su soberanía. Eso es otra cuestión. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que esto es lo que tenemos que predicar, no otras cuestiones distintas. No estamos aquí para inducir error a nadie. Estamos para ser fieles a la palabra de Dios. En tercer lugar, preguntemos a la Biblia qué pasa con aquellos que se llaman cristianos. Estoy hablando de tres diferentes personas. Primero los que no tienen fe, después los que son buenos, etc. Y ahora dice algunos que son cristianos. Hay gente que se llama cristiana. Los testigos cristianos de Jehová, los mormones, los adventistas, los católicos, los ortodoxos, los luteranos, los anglicanos, los unitarios, todos ellos se consideran cristianos y se llaman cristianos. Pero muchos de ellos, o todos estos que he mencionado, siguen doctrinas erróneas. Es decir, doctrinas que a veces están en contra de lo que dice la palabra de Dios y otras veces añaden doctrinas que no están en la palabra de Dios. ¿Es así o no es así estas cosas? Pues veamos lo que dice la Biblia. ¿Esta gente va a poder salvarse sin obedecer al Evangelio de Jesucristo? Dice Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, dice, para dar retribución, castigo a los que no conocieron a Dios, en primer lugar, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales estos, los que no conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto lo dice así clarísimamente la Biblia. No obedecen el Evangelio. Y todos estos que se llaman cristianos no obedecen el Evangelio. ¿O lo obedecen? Si estoy equivocado, decídmelo. El apóstol Pablo no solo dice que Cristo dará castigo a los que no conocen a Dios, sino también a los que no obedecen el Evangelio. Uno no puede salvarse sin obedecer el Evangelio de Jesús. Y un texto más para vuestra reflexión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Palabra de Dios. ¿O no? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor. Y muchos de todos estos consideran a Cristo, a Dios, su Señor. Pero no hacen su voluntad. Y entonces dice que no va a entrar en el reino de los cielos. Alguien podría decir, Jesús, que esto es muy severo, muy fuerte. Pero nosotros, como digo, no hemos sido lo que hemos hecho las normas. Yo no las he hecho. Yo a lo mejor si las hago, las hubiera hecho de otra forma. No sé si mejor o peor, pero las hubiera hecho mejor de otra forma. Pero nosotros hemos decidido aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida, como el dueño, y Él es el que ha establecido las normas, no nosotros. Nosotros estamos aquí todos porque queremos estar voluntariamente, porque hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad que sí? ¿Hay aquí alguno que esté forzado? Que venga obligado. Algo, que le hayamos puesto una pistola, le hemos dicho, tienes que entrar aquí. No, por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar las normas de aquel que decimos que Él es nuestro Señor. Y si nos llamamos cristianos, tenemos que seguir las normas, las reglas de Dios y no de los hombres. ¿Será, por tanto, posible que haya personas buenas, vamos a reflexionar un poquito más, honestas y sinceras, las cuales puedan en realidad ir al infierno? Pensemos en ello. Cornelio era, según el libro de los Hechos, un hombre bueno,
pero sabemos que a pesar de ello estaba perdido. Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y era bueno, era excelente. El etíope era un hombre religioso, bajaba leyendo la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, lo que existía entonces. Y alguien le explicó el Nuevo Testamento. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, era muy religioso, pero tienes que bautizarte. Y el etíope, que no era tonto, que era inteligente, hizo lo que tenía que hacer. Pablo también era un hombre bueno y honesto. Opinaba de sí mismo que era el primero de los pecadores y tenía que arrepentirse y ser bautizado. Y así fue, se arrepintió y fue bautizado. Hay personas que pueden ser buenas en lo moral. Hay gente que hace mucho bien, filántropos de estos que ayudan a personas necesitadas, a niños, a gente. Pero son ahí, pero son buenos, pero están separados de Dios en lo espiritual. Hay gente sincera. ¿Qué creemos? ¿Que los testigos de Jehová, los católicos, toda esa gente no son gente sinceras en su fe? Pero están equivocados en su sinceridad. Porque no hacen una reflexión real y profunda, independiente de la palabra de Dios. Hay gente que son honestos, pero están errados en su honestidad. Por tanto, si las personas buenas, honestas y sinceras pueden perderse, es decir, no ir al cielo, esto hace que nos hagamos una segunda pregunta. Si Dios es un Dios de misericordia, ¿cómo es posible que tales personas se pierdan? ¿Cómo es posible que estas personas buenas no vayan al cielo? En este punto tan importante debemos hacer un esfuerzo y pensar con la cabeza y no con el corazón, que es a veces lo que empleamos, el corazón. Queremos a la gente y queremos el bien y queremos que disfruten de la vida eterna y queremos que estén en el cielo. Pero aquí no se trata de pensar con el corazón, sino pensemos con la cabeza en las normas que Dios ha dado al respecto. Dice Juan 3:18, el que en él cree, porque la Biblia tiene claro y así establece que hay gente que va a ir al infierno. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la Biblia lo dice claro, a pesar de que haya gente buena, honesta, sincera, hay algunos que van a ir al infierno, porque no creen, ya han sido condenados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la Biblia está mintiendo? ¿La Biblia está diciendo que esto es mentira? ¿Que no hay gente que vaya a ir al infierno? Y si algunos se van a perder, nuestro corazón nos pregunta, ¿por qué Dios habría de condenar a estas personas que son tan buenas, que hacen tantas cosas estupendas, que son tan honestas? Os voy a pedir, como digo, un esfuerzo mental más para entender este asunto. Imaginad que se marca en el suelo una línea que representa a los que están salvos de los que están perdidos. Imaginad en la mente, hay esa línea. Y vamos a colocar en esa línea, lógicamente, a los creyentes que están bautizados por inmersión en Cristo como salvos seguros. Y colocamos, por ejemplo, a los creyentes no bautizados por inmersión en el lado de los perdidos. Es decir, por un lado, los creyentes bautizados por inmersión, y en otro, aquellos que se dicen creyentes, pero que no son bautizados y siguen sin bautizarse porque creen que no necesitan nada de esto. Entonces a estos los ponemos en el lado de los perdidos. Alguien podría decir, Jesús, eso no es justo. Y yo pregunto, ¿por qué no? Dice, porque esos creyentes no bautizados por inmersión se deben encontrar también en el lado de los salvos, en la línea. Pues que al fin y al cabo estas personas creen en Cristo. Y solo los que no creen en Cristo son los que deben estar en la línea de los perdidos. Bueno, venga, vamos a hacer una excepción. Vamos a pasar a los creyentes no bautizados por inmersión, porque creen en Cristo, a la línea también de los salvos. Pero alguien podría decir, pero hombre, Jesús, hay personas que aunque no sean creyentes, ya hemos pasado, junto con los creyentes bautizados, a los creyentes no bautizados, pero hay personas que no son creyentes en Cristo, pero son buenas, honestas y sinceras, y hay certeza de que Dios no condenará a las personas que creen en Él, pero no creen en Cristo. Eso de que hay certeza de que Dios no va a condenar a las personas son argumentos que la gente utiliza. Yo os animo a que me mostréis en la Biblia donde dice que hay certeza que Dios va a salvar a las personas buenas. Porque a veces nosotros no lo creemos y así lo transmitimos y hacemos un daño terrible. ¿Dónde hay certeza? Bueno, Jesús, ¿qué dice? Bueno, pues venga, vale.
Vamos a pasar también a la línea de los salvos, junto con los creyentes bautizados por inmersión, a los creyentes que no son bautizados, a aquellos que no son creyentes, pero son buenos. Y entonces, alguien podría decir, pues eso no es justo, porque también hay ateos que son muy buenos en la moral, como los cristianos. Después de todo, para ir al cielo lo que necesita es ser sincero y tratar a las demás personas correctamente. Y tengo la certeza de que Dios va a actuar así. ¿Tú? ¿Dónde lo pones en la Biblia? ¿Dónde tienes esa certeza de que la gente que no cree en Dios también va a ser salvada? ¿Dónde lo pone? Pero bueno, como estamos en este mundo del buenismo, vamos a pasar también a los ateos, a todo el mundo, a la línea de los salvos. Dios no va a condenar a nadie, no va a condenar a nadie. Por tanto, podríamos pensar que ya tenemos el tema. Si por un lado están todos los que he dicho, los creyentes bautizados por inmersión, los creyentes no bautizados, los que no son creyentes pero son buenos, los que no creen en Dios, pero que son ateos, todos los pasamos porque son buenos en esa línea y solamente quedarían pues aquellos que sean en la otra línea, aquellos que van a ir al infierno. Pero ¿quién va a ir al infierno entonces? ¿Quién va a ir al infierno? Pero el texto ha dicho que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, alguien podría decir, hombre, vamos a ver, Jesús, hay gente que efectivamente no son buenas, no son honestos y no son sinceros. Y esos estarán entonces en esa línea. Pero tenemos claro que va a ser así. Porque entonces, fijaros, salta el psiquiatra y dice, oye, es que esa gente a veces que no son buenos porque son enfermos mentales, porque hay gente que tiene unos problemas ahí en su cerebro al respecto, y otros dice, y otro añade, el psicólogo, por ejemplo, es que no han recibido el maestro, no han recibido una educación correcta. Esos que son buenos, o sea, que no son buenos, que no son sinceros, es porque son enfermos mentales, o bien porque no han recibido una correcta, o bien, como dice el sociólogo, es que están socialmente inadaptados. Y el psicólogo dice, es que el ambiente los ha hecho como son. De toda esa gente que es mala, que no es honesta, que no es sincera, no tiene culpa. Y es más, salta el cristiano espiritual de la iglesia y dice, es que no han recibido una educación cristiana, no han recibido una formación cristiana, porque siempre hay muchos cristianos buenistas. Entonces, es que no han recibido la educación cristiana. Entonces, resulta que podemos decir que las personas que no son buenas, las personas que no son honestas, las personas que no son sinceras y que teníamos en la línea de los perdidos al respecto, pues tampoco tienen que estar ahí, porque ¿cómo Dios puede condenar a estas personas si ellos no son responsables de cómo son? Porque la sociedad les ha hecho así, porque no han tenido la educación que tienen que han tenido que tener, porque tienen un problema mental, o porque no han recibido la formación cristiana adecuada. ¿Se entiende? ¿Se entiende el razonamiento? Resulta al final, resulta que todos están en la línea de los salvos. Todos están en los salvos. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Dice que el que no cree ha sido condenado. O sea, hay alguien que tiene que estar al otro lado de la línea. Llegados, por lo tanto, a este punto, podríamos pensar que lo mejor es quitar la línea divisoria que hemos trazado al principio, entre salvos y perdidos, pues nadie va a ser condenado. Y esa es una teoría que existe hoy en día en el mundo cristiano, que es la teoría del universalismo. Es decir, todos vamos a ir al cielo. Todos vamos a ir al cielo. Seamos como seamos, creamos lo que creamos, hagamos lo que hagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, dentro de muchos cristianos, es decir, entienden que nadie va a ir al infierno. Es más, y que si lo hubiera, por casualidad, el infierno sería un estado temporal. Estaría un tiempecito, dependiendo del frío que haga en la zona donde esté, para calentarse un poco más, un poco menos. Esta es una broma, pero después saldría al respecto. Eso es así. Y hoy día hay mucha gente cristiana que está haciendo muchísimo daño al Evangelio, amén, a la extensión de la fe. ¿Cómo queremos nosotros que otros puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador cuando nosotros estamos diciendo que todo es válido, que da lo mismo? Entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Con lo bien que se está esta mañana, a lo mejor en el rastro, por ahí dando vueltas, mirando cositas.
¿Dónde entonces deberíamos poner la línea? Porque la línea hay que ponerla en algún lado conforme la Biblia. Pero donde sea que la pongamos, siempre habrá algunos que quedarán al lado de los perdidos, de los cuales podremos pensar que son buenos, honestos y sinceros. Y por lo tanto, habría que quitar la línea. Porque siempre hay gente que le parece que todo está bien. Que todo está bien. Es el buenismo. Todo está bien. La respuesta a esta pregunta reside en los tres grandes hechos que enseña la Biblia. En primer lugar, me refiero a la pregunta que ¿dónde deberíamos poner la línea? En primer lugar, dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado. En segundo lugar, que los pecados merecen la muerte, porque la paga de la muerte, del pecado, es la muerte. Y en tercer lugar, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Dice Efesios, aquí viene el capítulo 2 que hemos leído, la salvación es por gracia, no por obras. Por lo tanto, tú puedes ser todo lo bueno que tú quieras, que no te vas a salvar si no crees que Jesucristo es Dios, que ha muerto en la cruz por tus pecados, que te ha redimido de tus pecados y que tienes que aceptarle como el Señor, Salvador de tu vida, y que eso lo vas a manifestar con tu boca y con tu bautismo por inmersión. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la línea está en el lado, o sea, al otro lado de los salvos están todos aquellos que no consideren estas cuestiones, por mucho que a nosotros nos pueda violentar. Hay cristianos que creen que la bondad, la honestidad y la sinceridad de mucha gente va a compensar su pecado. Saben que han pecado, pero tienen la idea de que si son lo suficientemente buenos, honestos y sinceros, sus pecados van a ser perdonados y así van a comparecer perdonados delante de Dios. ¿Verdad? Que hay mucha gente que nos encontramos que dice, yo soy bueno. Otro dice, si no ha matado a nadie. Oyes, cuando dan la noticia de gente que muere, siempre es el mejor del pueblo. El mejor de todo. Madre mía, una persona excelente, buenísimo. Yo quisiera saber dónde está, en qué lado de la línea está. Bueno, a lo mejor no era tan bueno. Pero es que tenemos esa concepción de que todo el mundo es bueno. Incluso, a veces hasta los que matan son buenos. Y yo le digo que no. Pero en la tierra, el que mata y el que roba tiene su castigo. Por muy bueno que sea, no nos olvidemos que la justicia de los hombres hace justicia. Y tú te puedes haber arrepentido de haber matado a uno y todo lo que quieras, pero vas a la cárcel. ¿Y por qué la justicia de Dios va a ser menos justicia? Porque Dios nos está avisando, nos está diciendo lo bueno y lo malo. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges el bien y el mal. Tienes conocimiento. Tú eliges. Entonces yo elijo el mal. Y como la justicia de Dios es menos honesta que la justicia de los hombres, me perdona. Y sigo haciendo el mal. ¿Se entiende? Pues como digo, hay gente que cree que como es muy buena, que al final todo su bondad va a compensar sus pecados y va a estar en el cielo. Pero la Biblia, como hemos visto, no enseña eso. Al contrario, enseña que toda bondad, honestidad y sinceridad que hay en el mundo no van a ser suficientes para justificar ni siquiera un pecado. Así lo dice claramente Pablo en Gálatas. Dice que todas las obras de la carne son inmundicia para Dios. Todo lo que tú consideras que es bueno no vale para nada para Dios. Para Dios vale otra cosa. Por eso Él murió en la cruz. Porque éramos incapaces de con nuestras obras llegar a compensar la santidad de Dios. Lo que Dios quería. Por eso muere en la cruz, que lo tengamos claro. No murió por capricho, por vicio, porque le gustaba sufrir. Murió porque lo que es bueno que nosotros hiciéramos era inmundicia para Dios. No podríamos nunca compensar la bondad de Dios al respecto. Tenemos que dar, por tanto, una respuesta a las preguntas. ¿Cómo es posible que haya personas buenas, honestas y sinceras, las cuales pueden perderse? ¿Por qué habría de condenar Dios a tales personas? No es porque Dios quiera condenarlas. Al contrario, Dios es amor. Y como hemos visto antes en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos seamos salvos. Dios
envió a Jesucristo para que todos fuéramos al cielo. Esa es la voluntad y el deseo de Dios. Y lo que pasa es que la gente ha pecado y desobedece y se rebela contra Dios. Y lo que ofrecen a Dios para que los limpie es su propia bondad, la cual no es suficiente porque nunca nuestras obras humanas podrán satisfacer la justicia de Dios. Por eso muere Cristo en la cruz. Él no quería morir, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de Jesús? El sufrimiento allí, Getsemaní, ¿os acordáis? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. No quiero. Pero ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ir a sufrir a una cruz? No quiero. Eso, a él no le apetecía sufrir. Pero nos amaba tanto, nos ama tanto, que estuvo dispuesto a sufrir en la cruz, por ti y por mí. Para que nuestras obras, esas que teníamos de buenas, fueran realmente cambiadas a como Dios quiere que le satisfaga en su justicia. Entonces, ¿quién puede ser salvo si la bondad, la honestidad y la sinceridad por sí misma no pueden garantizar la salvación? La respuesta es sencilla. Las únicas personas que pueden ser salvas hoy y para toda la eternidad son aquellas que no dependen de su propia bondad, de su honestidad y sinceridad, sino de la sangre de Cristo. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en mí tiene vida eterna. Fijaros qué sencillo. No hay que hacer nada más que creer. Creer de corazón. Nada más que eso. Si no, la gente se complica la vida haciendo no sé cuántas obras. Y Marcos 3:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, primero creer y después bautizarse. No al revés. El que creyere y fuere bautizado. Estas son las personas que pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que en primer lugar purifica nuestra conciencia de obras muertas para que realmente podamos servir al Dios vivo, como dice Hebreos 3:14. La sangre perdona el pecado del hombre. Esto es lo que Jesús dijo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Amén. Ella, como dice Apocalipsis, nos lava de los pecados. Al que nos amó Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ciertamente la sangre de Cristo es la que nos salva. Ella borra el pecado que condena, que nos mata y nos separa de Dios. Pero ¿qué debemos hacer para obtener el perdón por la sangre de Cristo? Por creer que Jesús es Dios, creer que Él ha muerto por tus pecados, arrepentirte de ellos y bautizarte por inmersión para el perdón. Por tanto, toda nuestra bondad, honestidad y sinceridad no nos va a salvar nunca. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Víctor es un nuevo Víctor. Víctor tuvo un primer encuentro con Dios, pero ha tenido otro encuentro mucho más profundo con Dios. Y a él le preocupa mucho la gente que se pierde. Y él dice, Jesús, tenemos que predicar el verdadero evangelio. No podemos predicar otra cosa. Porque si predicamos otra cosa, la gente se está perdiendo. ¿Entendemos? La gente se está perdiendo. Y a veces queremos a la gente. Y como los queremos, no les decimos lo que tienen que hacer. La realidad que tienen que hacer. Porque no queremos que se enfaden con nosotros. No queremos que se alejen de nosotros. Queremos seguir sintiendo su presencia, sus abrazos. Pero van a ser temporales. Porque a lo mejor en el cielo no vamos a gozar de la presencia de ellos. Si les queremos, tendremos que decirle, te quiero. Y porque te quiero, tienes que cambiar tu actitud y tu concepción acerca de la vida y de la salvación. Tienes que cambiar. Luego si no cambian, allá ellos. Pero que nadie nos diga que nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer y que somos responsables de que haya gente que sigue sin conocer el plan de Dios para ellos. ¿Cómo podemos tener certeza de nuestra salvación? Hay gente que dice, yo quiero ir al cielo. Bueno, pues hay maneras para que estés tranquilo y sepas que vas a ir al cielo.
y no tengas que estar preguntándote absolutamente nada y quites todas las dudas de tu vida. Primero, como dice Juan 8:24, cree que Jesús es Dios, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Segundo, arrepiéntete de tus pecados. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Tercero, confesando con tu boca la fe en Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículo 10. Y en cuarto lugar, bautizándote por inmersión, tal y como manda la Biblia. Pedro les dijo a aquellos que estaban entusiasmados con el mensaje que habían escuchado, aquellos allí el día de Pentecostés, dijo, cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, Pedro, para tener eso de Jesús, eso que ofrece Jesús, esa vida eterna? Pedro le dice, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. No les vino con milongas. Arrepiéntete, cree en Jesús. ¿Te ha gustado el mensaje de Jesús? Pues cree en Él. Pero no solamente cree, porque el diablo cree y sigue siendo diablo. Cambia, toma decisiones. Si haces todo esto, entonces estate tranquilo, porque vas a ir al cielo. Amén. Estate tranquilo, ya está, disfruta. Disfruta. Yo fui educado en los salesianos. Y San Juan Bosco, y ahí está en mi huesa puesto. Ese tema, pues alguno no lo entiende. San Juan Bosco decía, podemos decir Juan Bosco, quitamos el San si queremos. Decía, quiero que seáis feliz en esta tierra y en la eternidad. ¿Vale? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos felices en esta tierra y en la eternidad. Amén. Podemos ser felices aquí porque sabemos que nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Podemos ser felices y tranquilos porque sabemos que cuando muramos, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde está Enriqueta? Allí vamos a ir. No tenemos ninguna duda. No tenemos por qué estar pensando si mis obras habrán sido lo suficientemente perfectas para ir al cielo. Para terminar, aunque mi mujer dice que no diga eso si no voy a terminar, estoy para casi terminar, voy a hacer una última pregunta. ¿Alguno de los que estáis aquí os consideráis realmente buenos, honestos y sinceros? ¿Y no habéis cumplido los mandamientos de Dios? Pues perdóname que dude de que seáis buenos. Porque no estáis obedeciendo. No estáis obedeciendo. ¿Cómo va a ser uno bueno cuando no obedece los mandamientos de Dios? ¿Cómo uno va a ser honesto si conoce la verdad y no la sigue y no vive conforme con ella? ¿Cómo va a ser sincero si conoce la Biblia y sabe lo que la Biblia le exige, la palabra de Dios, para ir al cielo y no la está tomando en consideración? Entonces, si estás aquí y te consideras que eres tan bueno, tan honesto y tan sincero y no has seguido los mandamientos de Dios, algo está fallando. No lo estás haciendo. No eres bueno. No eres honesto, no eres sincero. Porque no estás siendo consecuente con lo que tú crees. Y con lo que tú has aprendido y has conocido al respecto de la fe. Y hermano, si tú predicas que basta con ser bueno, honesto y sincero para ir al cielo, estás falseando el mensaje de Dios. Y probablemente estás siendo responsable de que algunos no vayan al cielo, por muy buenos, honestos y sinceros que sean, porque estás enseñando fuera de la palabra de Dios. Y aquí no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Amén. Entonces, hermanito, cambia. Tus pensamientos no valen para nada. Delante de Dios no valen para nada si no están conformes con su palabra. Cambia y no hagas que otros vivan en el error. Y si tú, que hoy estás aquí, te consideras bueno, honesto y sincero y no crees que Cristo es Dios y que Él murió en la cruz por tus pecados, no lo aceptas como tu Señor y no te bautizas por inmersión, no vas a ir al cielo. Lo siento si te parezco duro, pero yo no estoy aquí para halagarte a ti. Yo sí tengo muy claro como pastor que soy, que no quiero que el Señor
me pida, me demande la perdición de nadie. Yo estoy aquí para ser atalaya de la palabra de Dios. Amén. Luego cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí el Señor no me va a decir, Jesús, a esta le consentiste las cosas. Y no le hablaste claro y le dijiste las cosas como son al respecto. A mí no me lo va a decir el Señor. Y si te parezco duro, que sea porque notes en mis palabras lo que te quiero. Lo que te quiero. El que ama, disciplina. ¿Vale? Ya hay muchos aduladores ahí fuera. Nada más que hay que encender la televisión y vemos un montón de ellos, de mentirosos y de aduladores que lo único que buscan es el voto. Para ellos. Yo lo que busco es la salvación para ti. Amén. Eso es lo que busco. ¿Por qué vas a esperar? ¿Por qué vas a fiar tu destino a la misericordia de Dios? Todo esto que he dicho, Dios es soberano, ¿eh? Dios hará lo que Él quiera. Pero Él es Él. Él es Él. Pero yo no soy Él. Y yo debo hacer lo que Él dice. ¿Se entiende este tema? Yo no voy a condicionar a Dios. Nadie vamos a condicionar a Dios. Pero Dios nos ha dicho que este es el camino para ir al cielo. No hay otro camino. Soy el único camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. El único. El único. ¿Vale? Pero Dios es soberano. Pero si tú quieres vivir tranquilo y ser feliz aquí, ahora, en la tierra y en la eternidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque ya sabes lo que Dios va a hacer contigo cuando llegues a su presencia. Te voy a decir, pasa, adelante, que has sido bueno y fiel en lo poco, y yo te voy a recompensar en lo mucho. Amén. A pesar de todo lo que hayas sufrido, de todo lo que hayas pasado, amén. Aquí tienes la corona de victoria. Aquí tienes la corona que te tengo reservado para ti. Si haces así, la duda ya nunca más estará contigo. ¿Qué va a ser de mí después de la muerte? Ya lo sabemos. Por eso, ¿qué nos importa cuando venga la muerte? ¿Qué nos importa? Si sabemos dónde vamos a ir. A una de esas moradas que Dios ya tiene preparada para nosotros. Amén. Que Él bendiga su palabra.